Buenos días, amigas y amigos televidentes, sean bienvenidos hoy domingo a su programa Hablemos un Rato. Es un gusto para nosotras compartir esta media hora de programación. Les saluda Katherine Estrada. Buenos días, Cristabel. Buenos días, Katherine. Buenos días a usted que nos acompaña como siempre desde sus hogares. Es un gusto para nosotras compartir un fin de semana más y este domingo en especial en el que vamos a continuar hablando sobre la migración. Ayer contextualizamos la situación actual de la migración en nuestro país. Les presentamos el trabajo que está realizando la UCA a través del Servicio Jesuitas para Migrantes en Nicaragua con hijos e hijas y familiares de migrantes. Y conocimos cuál es el aporte de las remesas en economía de las familias y de nuestro país. Hoy continuaremos con este tema donde hablaremos sobre el impacto familiar de la migración en las familias, pero sobre todo ese impacto psicosocial que queda en las familias y en los hijos principalmente. También estaremos conociendo sobre la historia de un hombre quien nos cuenta sobre esos riesgos que corren en la travesía durante el trayecto irregular hacia otro país cuando se decide migrar. También estaremos con especialistas con quienes abordaremos cómo la migración está relacionada con la trata de personas y cómo el flujo migratorio influye en la identidad cultural. Y para dar inicio con este programa, veamos a continuación la siguiente historia en la que se habla sobre la experiencia de la migración. Bueno, yo intenté en el 2007, ¿verdad? Hace más o menos unos 8 años, hacia Estados Unidos, a lo que todo el mundo le llama lo que es el sueño americano, ¿verdad? El sueño americano, que me imagino que el sueño americano es estar en Estados Unidos y conseguir tus papeles, porque desde ahí al contrario, todo el resto que vos pasás para llegar ahí es algo demasiado duro. Entre recuerdos, la mayoría dolorosos y fuertes, nos cuenta Mario Givolet en la siguiente entrevista su travesía para llegar a Estados Unidos, empujado por la esperanza de mejorar su calidad de vida, sin imaginarse todo lo difícil que sería querer alcanzar el famoso sueño americano. La experiencia que tengo es algo que, en realidad, conocer a las maras salvatruchas, agarrar más de 60 trenes, se puede decir, viajar sobre lugares donde vas agarrado en situaciones incómodas que no puedes dormir porque si te caes están las llantas abajo, están las ruedas, del tren, y eso te va a desbaratar, ¿verdad? Entonces te estás viendo que las maras están asaltando y vienen para donde vos y no puedes hacer nada porque el tren está en marcha y lo único que te queda es hacerles caso a ellos. Eso es algo muy aterrador, ¿verdad? Lo único que uno vive o ver tirado inmigrantes donde lo desbarata el tren, porque eso sí lo logramos ver nosotros, ¿verdad? Ver donde las personas se caen del tren y miras a su familia tirada llorando igual con ellos, ¿verdad? Desbaratados total por el tren. Yo creo que cada vez que montaba cada tren, en realidad pues uno se encomienda a Dios, porque desgraciadamente cada casa de inmigrante que vas pasando, vas viendo compañeros sin sus manos, sin sus piernas. Miré madres con sus niños cargados, cargando niños pequeños, montándose al tren. O sea, es algo que a uno que va libre te cuesta montarte a un tren, ahora una madre cargando con niños y subiéndote ahí. La mujer es bien vulnerable, la mujer es el foco de cualquier extorsión por cualquier coyote. El coyote es la farsa más grande que hay en el mundo. Y si son mujeres, peor, porque eso es casi seguro que te van a violar. Si las que no las han violado, pues en realidad no sé cómo le han hecho. Pero vos caes en eso totalmente. Esa gente se aprovecha total. Le vas pagando y te van pateando. Te van pateando y te van humillando. Como que no vale lo que estás haciendo vos. Chocho, el que arriesga a su hijo, a su hija, a su esposa o a cualquier mujer, en realidad tiene que pensarla mucho. Cuando pensaba que lo peor había pasado, pues ya estaba en territorio americano, fue detenido por la migración, donde pasó 3 meses encarcelado y sumando más terribles acontecimientos a su vida. El trato es totalmente, te desbaratan psicológicamente ellos, te desbaratan, te hacen sentir lo más miserable del mundo y te lo hacen para que vos no lo volvás a hacer, te hacen para que vos sintás de que sos una escoria. Que cometiste un delito y es una pequeña felonía que estamos haciendo nosotros, ¿verdad? Es algo pequeño. Igual, tal vez ellos lo hicieron y recuperaron esa libertad y como lo estamos haciendo nosotros. Luego de eso fue deportado al país, donde lo único que le acompaña es un recuerdo que aún guarda y la experiencia de esa travesía. El único recuerdo que tengo de todo ese trayecto de Guatemala, ¿verdad? Fue, casualmente estaba en un parque, ¿verdad?
y me hicieron unas entrevistas sobre las maras salvatruchas. Al día siguiente yo ya iba para la frontera de Guatemala, México, que es Tecumumán. Y me comenzaron a preguntar de las maras y hice una declaración. Al día siguiente que yo voy para la frontera, voy en el bus y voy viendo de que un señor va leyendo un periódico. Y de toda mi travesía, lo único que me logré traer de todo eso fue el recorte del periódico, que yo miré que la persona estaba leyéndolo y pues no sabía que estaba prácticamente mi rostro en lo que es el periódico guatemalteco, de las declaraciones que yo estaba dando. Entonces tuve que pedirle al Señor ese periódico y me lo conservé, como un recuerdo del viaje que aparecía en el periódico de Guatemala. Hasta hoy han pasado 8 años que Mario se atrevió a emigrar sin experiencia, sin coyote y sin conocimiento. Lo único que hizo que él estuviera contándonos su historia fue la esperanza de querer vivir y el sentido común. Yo creo que no lo volvería a hacer, es muy difícil. Es momento de nuestra primera pausa comercial, pero al regresar estaremos hablando sobre migración y trata de personas. Ya regresamos. Amor, cuidados, atención. En la casa, en la escuela, es lo que necesitan y quieren nuestras niñas y niños. Soluciones Integrales tiene todo lo que usted necesita para su oficina. Tenemos un amplio catálogo de las mejores marcas para cubrir todas sus necesidades estéticas y prácticas. También le ofrecemos paneles modulares, muebles de recepción, diseño y asesoramiento gratuito para la organización del espacio con el mobiliario de oficina adecuado. Visítenos, lo estamos esperando. Soluciones Integrales. Imagínalo, nosotros lo creamos. Gracias por continuar con nosotras en su programa Hablemos un rato. Este fin de semana estamos abordando el tema de la migración. En este bloque del programa, Cristabel se encuentra con un especialista con quien profundizaremos algunas de las situaciones de riesgo que enfrentan los migrantes, principalmente las mujeres, como es la trata de personas. Veamos a continuación la entrevista. Gracias, Catherine. Y yo me encuentro por este lado del set acompañada de Paola Cepeda. Ella es oficial a cargo de la Organización Internacional para Migrantes y vamos a estar hablando un rato sobre la migración y algunas situaciones de riesgo a las que se enfrentan, tales como la trata de personas. Bienvenida, gracias por acompañarnos. ¿Cuáles son los principales actos delictivos a los que se ven expuestas las personas que migran? Pueden encontrarse robos, extorsiones, secuestros y dentro de ellos también el tema de la trata de personas es uno de los delitos más comunes en los cuales los migrantes podrían enfrentarse en diferentes situaciones de vulnerabilidad. Normalmente siempre nosotros estamos tratando de divulgar mucho y sobre todo hacer un tema de prevención de migrar, que si vas a migrar, hacerlo ordenado y por las vías correspondientes. Tener mucha información, que las personas tengan mucha información del destino hacia dónde van, pero que también sepan con quiénes se pueden enfrentar o qué tipo de vulnerabilidades pueden enfrentar durante esta ruta migratoria. Cuando hablamos del tema de trata, no solamente me refiero a la explotación sexual, sino que también me refiero a la explotación laboral, que puede ser un tema, muchas veces a los migrantes les hacen promesas de trabajo y luego les dicen, mira, tenés una gran deuda y ahora vas a trabajar para mí hasta pagar esta deuda porque yo te traje hasta este destino. ¿Cuáles se podría decir que son los grupos que se ven más afectados y vulnerables? Pues normalmente nadie se salva, digo yo, todos somos posibles víctimas o blancos de las redes de traficantes. Sin embargo, las mujeres y los niños
son afectados de una manera muy significativa, sobre todo las mujeres para la explotación laboral, perdón, la explotación sexual y laboral, y los niños para explotación sexual también. Entonces, son muy afectados las mujeres durante el proceso de la ruta migratoria. Muchas veces cuando van de manera irregular, inclusive lo que le llamamos los traficantes o los coyotes, hasta les ponen una inyección. Mira, vas a ponerte esta inyección de 3 meses, que durante este proceso de la migración podría ser objeto de abusos sexuales, de violaciones y obviamente para prevenir embarazos. Entonces ya es como hasta una rutina que durante ese proceso muchas mujeres son sometidas inclusive a este tipo de atropellos. ¿De qué manera se combaten este tipo de actos delictivos hacia las personas migrantes? Bueno, sabemos que hay muchas maneras y mecanismos para poder combatir el tema, primero englobado en el tema de la migración irregular, porque lo primero que nosotros recomendamos es que si una persona ha tomado la decisión de querer migrar, que sea a través de las vías ordenadas, a través de la información adecuada, porque no solamente para prevenir, digamos, la vulnerabilidad de atropello o inclusive cualquier tipo de cruel delito que se puede enfrentar durante este camino, sino que también una vez que llega al país de destino, resulta que cuando llega se encuentra que no es el sueño americano que se esperaba, que no es que el trabajo lo esté esperando, no es que tiene a la familia para que le dé acogida donde dormir, sino que hay toda una serie de situaciones y riesgos que también, si lograsen pasar, digamos, la frontera de manera irregular y luego llegan al destino o al país donde van a estar, no les espera un paraíso, les espera una situación bien difícil. Entonces, lo que nosotros recomendamos siempre es informarse primero sobre los peligros y los riesgos que tiene migrar de manera, digamos, irregular, y por otro lado, informarse de cuál es la situación que les espera en el país de destino donde ellos van a llegar. ¿Cuáles serían los principales retos ante este tipo de problemáticas en cuanto a las situaciones de riesgo que viven las personas migrantes? Bueno, lo primero creo que la información, me parece, porque en la medida que las personas están informadas de cuáles son las oportunidades reales que tienen con el tema migratorio, es lo que les puede dar un elemento para tomar la decisión de migrar o no. El otro tema importante es el tema de la creación de oportunidades. Mucha de la migración nicaragüense lo hace en búsqueda de mejores oportunidades de empleo, entonces lógicamente que dando una mayor oportunidad en tu país de origen, pues la mayoría de gente diría, bueno, yo no me voy si aquí tengo todo lo que yo necesito, para que las personas deseen estar en su país. Muchas gracias por habernos hablado un rato sobre la situación de riesgo que viven los migrantes una vez que toman esta decisión al irse de manera irregular a enfrentar otro tipo de situaciones en el trayecto y en otros países. Nosotros regresamos al otro lado del set con Catherine. Una de las principales consecuencias de la migración es el impacto que deja en las familias, especialmente en los hijos e hijas que se quedan. Según Marta Cranchow, coordinadora de Red Nicas Migrantes, se diversifica en diferentes formas como es callejización, deserción escolar, desunión en las familias y otros factores de riesgo que afectan directamente a niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Así es, Catherine, y para conocer sobre este impacto familiar, conozcamos la historia de doña Feliciana, una madre que nos cuenta y nos comparte su sentir ante su situación familiar de migración. Veámosla a continuación. Me conmueve más al ver que los otros, yo le digo, que a los otros les digo yo, me dice, ellos insisten, me voy a ir yo también, también. A veces tengo palabras de decirles que no. A veces me quedo callada porque como ellos ya son mayores y entonces me he dado cuenta pues que tengo que respetar ese derecho de cada uno, ¿verdad? Me afectó mucho y aún pues me afecta. Este es el drama que vive Feliciana Flores, quien es madre de 8 hijos y 3 de ellos emigraron. En esta entrevista nos cuenta cuáles fueron las razones de esta decisión. Había necesidad porque ellos estaban aquí viviendo en casa conmigo, no tenían ellos un techo donde vivir ellos con sus mujeres. Entonces yo creo que eso los llevó a ellos a buscar, pues, siempre, como dicen, buscando la mejoría, pero a veces en el camino les pasan
cosas que uno tal vez ni espera, pero gracias a Dios ellos pudieron llegar sin problema. A veces se habla un poco de drama, pero también hay que ver unos aspectos positivos, ¿no? Son migrantes y mujeres que migran para mejorar la situación de su familia, para dar una mejor educación a sus hijos y para mejorar la situación económica y de salud de toda la familia, incluso de la misma comunidad en la que viven. Y estas fueron algunas de las razones que influenciaron a Feliciana y a su familia a emigrar de Matagalpa a Managua, donde luego sus hijos al crecer vieron la necesidad de emigrar a otro país. Cuando mi hijo mayor se va, queda el niño de 11 meses aquí en casa con la esposa de mi hijo. Pero ya cuando el niño cumple 3 años, mi hijo se lleva a su esposa y el niño queda directamente conmigo. Que yo soy la que he visto por él, muy claro que con la ayuda de ellos, pero en todo, en la casa, en su colegio, su comida y todo eso, soy yo la que he mirado. Él dice, yo soy feliz porque tengo 2 mamás, dice. Porque nosotros le hacemos saber porque tiene su mamá allá. Y esta es mi mamá. Y él dice, mamá, mamá. Y a mi hijo varón le dice papá. Porque le escuchaba de que todos mis hijos pequeños, papá y mamá. Lamentablemente, la situación real de esto se convierte en un desapego emocional de los hijos e hijas. Nosotros le hemos dicho dónde está su mamá, dónde está su papá. Y con eso que ahora, pues, por medio de internet, él se comunica con su papá y con su mamá, pero es un poco rogado. A veces tenemos que estarle diciendo otras palabras y ya un poco. Hay muchas familias que a pesar del proceso migratorio mantienen o a veces fortalecen su relación aunque sea a distancia, y en eso han ayudado mucho las tecnologías de comunicación. Entonces no se puede siempre ver lo negativo de eso, pero sí es cierto que hay a veces un cierto rechazo hacia las personas que han emigrado y cuando regresen, ¿no? Sobre todo con los niños se quedaron muy chiquitos, con tías, con abuelas o a lo mejor con el padre, y regresa tal vez la madre 5 o 10 años después y la relación no puede ser la misma y un sentimiento un poco de rechazo puede suceder. Hace 10 años que emigraron sus hijos. Solo uno de ellos ha vuelto al país. Los otros continúan buscando mejoría económica, mientras Feliciana anhela tenerlos de regreso. Yo digo que no, porque a lo que hemos logrado, pues han logrado ellos allá uno a tener cada quien su casa, aquí no la tuviera. Quizás anduvieran haciendo la fila para las 10 hojitas de zinc y hasta ahí, pero no me hace ser feliz que mis hijos estén fuera de él. Yo me sentiría más feliz porque estuviéramos reuniéndolos como nos reunimos con otros los domingos, o sea, día de semana, y me hace falta eso. Es momento de nuestra siguiente pausa comercial, pero al regresar estaremos hablando sobre migración e identidad cultural. No se muevan de sus lugares, que ya regresamos. Soluciones Integrales tiene todo lo que usted necesita para su oficina. Tenemos un amplio catálogo de las mejores marcas para cubrir todas sus necesidades estéticas y prácticas. También le ofrecemos paneles modulares, muebles de recepción, diseño y asesoramiento gratuito para la organización del espacio con el mobiliario de oficina adecuado. Visítenos, lo estamos esperando. Soluciones Integrales. Imagínalo, nosotros lo creamos. Amor. Cuidados. Atención. En la casa, en la escuela, es lo que necesitan y quieren nuestras niñas y niños. Gracias por continuar con nosotras en su programa Hablemos un Rato. Este fin de semana estamos abordando el tema de la migración. En este bloque del programa conoceremos cómo la migración influye en gran medida en las situaciones socioculturales de los países. Para profundizar sobre esto, Cristabel Alvarado se encuentra con un especialista.
Gracias, Catherine. Yo me encuentro por este lado del set acompañada de Heidi González, ella es de la Organización Internacional para las Migraciones. Vamos a estar hablando un rato sobre migración e identidad cultural. Gracias por acompañarnos. Cuéntenos cuáles son los cambios en el panorama político y en la composición étnica relacionada a las migraciones de América Latina. Bueno, en términos generales, la región, digamos, de América Latina, contrario a lo que normalmente conocemos, digamos, en ese imaginario colectivo, también es un país, digamos, de destino de población migrante. En épocas, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, muchas poblaciones que salieron de Europa huyendo de la guerra migraron especialmente a países de Sudamérica. Luego, dentro de la propia región de Sudamérica, por hablarte de esa parte de América Latina, ha habido un proceso de lo que nosotros llamamos también en Centroamérica las migraciones intrarregionales, es decir, por ejemplo, así como Brasil se convierte en un país de destino, también lo es, por ejemplo, Argentina, y esa migración que se da dentro de esas regiones. En el caso de Centroamérica, por ejemplo, eso ocurre, como ya hemos conversado en otros momentos, la migración, por ejemplo, más característica es de los nicaragüenses hacia Costa Rica o los salvadoreños, por ejemplo, que migran hacia Guatemala o hacia Estados Unidos, es decir, y eso en términos, digamos, de riqueza cultural, hay mucho que decir y mucho que estudiar todavía, ¿no? Cómo la cultura o la identidad que viene de los países de origen, querrás que no, se van como transformando en ese país de destino y transforman no solo la cultura, digamos, que llega, sino también la cultura de acogida, ¿no? Porque hay un intercambio y muchas veces lo que sucede es que esa composición, digamos, poblacional o lo cultural va a irse con el tiempo evidenciando. Ahora bien, hablando de este mismo contexto en cuanto a la parte cultural, ¿cuál es la relevancia que toman las diferentes expresiones culturales? En términos culturales, creo que siempre digo que cuando una persona migra, lleva una mochila y en esa mochila carga todo. Su historia personal, su historia cultural y, por ejemplo, en términos generales y, digamos, populares, siempre hay un debate. Hay toda una, digamos, defensa de una identidad que le pasa a todas las personas, sean migrantes o no, pero que cuando llegan a ese país de destino, sea provocado o de forma natural, interactúan con esa comunidad de origen, comunidad de destino y van intercambiando. Porque para mí la identidad es un proceso en permanente construcción. No puedo decir que soy la Heidi de hace 20 años. Un nicaragüense que emigró hacia Costa Rica hace 20 años no es el mismo que cuando estaba aquí. Su identidad, su aprendizaje y su cultura misma se ha ido transformando y pienso que al fin del día la historia te demuestra que la cultura o las diferentes culturas lo que hacen es enriquecer, digamos, a la sociedad. Ahora bien, partiendo de esto, ¿qué pasa también con el imaginario colectivo de la adopción a una nueva identidad cultural? Yo creo que tenemos mucho temor. Nosotros somos, no solo Nicaragua, la generalidad de los países partiendo de esa teoría y de esa figura del Estado-Nación. Aquí somos nicaragüenses y por gracia de Dios decimos, soy nicaragüense por gracia de Dios, y lo decimos con orgullo, ¿no? Entonces nos aferramos a eso y no es que esté mal, es muy positivo reconocerte de un país y, digamos, adoptar esa identidad, pero no como un valor absoluto, porque eso puede ir transformándose en el tiempo. Muchas de las dificultades o obstáculos o retos que tiene un migrante cuando él regresa a su comunidad de origen es como conciliar esa identidad que adquirió en ese país de destino a lo que él dejó aquí. Y cómo la comunidad lo recibe, porque si la comunidad lo rechaza, porque es un nicaragüense que se fue y ahora parece más costarricense que nicaragüense, lo rechazamos. Y ahí es donde creo que como sociedad tenemos que abrir un poco más la mente y reconocer. Por ejemplo, Nicaragua mismo se autodenomina como un país multicultural. Tenemos la costa caribe, tenemos nuestra comunidad indígena. Esa ya es una riqueza de por sí que debemos integrar también nosotros como país. Pues traspolemos eso mismo a otros países de gente que bien llega a nuestro país o de las personas que retornan y que estuvieron muchos años fuera de Nicaragua. Muchas gracias, Heidi, por habernos hablado un rato sobre esta migración e identidad cultural que sin duda las personas siempre estamos tratando de proteger, ¿verdad?, nuestra identidad. Sin embargo, las necesidades y esta parte de la migración también induce a que las personas tengan que adaptarse a esos otros lugares, esos otros países donde llegan a residir. Nosotros regresamos al otro lado del set con Catherine. Con esta entrevista damos por finalizado el programa del día de hoy. La migración ha sido parte de la historia mundial a través de los siglos y distintas sociedades. Sin duda alguna, en todos los contextos, ha sido parte de diferentes aspectos y cambios políticos, económicos y socioculturales que necesitan prestarle una especial atención.
Así es, Katherine, y esa especial atención que tiene que ver principalmente con mejorar las condiciones para las personas migrantes, ya sea en su tránsito o en su país de estadía al que ellos vayan a llegar. Igualmente, esto tiene que ver mucho con las dos caras de la moneda, siempre hay aspectos positivos y aspectos negativos, que también están independientes de si es una migración regular o irregular, ya que esto siempre trae un impacto personal y también familiar. Debemos recalcar que no hay persona ilegal en el mundo, todas y todas formamos parte de uno solo y gozamos de los mismos derechos humanos, los que deben ser respetados. Les recordamos que siempre estamos a la espera de sus opiniones y comentarios y nos puede escribir por nuestro Facebook o por el correo. Si usted no ha visto alguno de los programas, nos encuentra por el canal de YouTube. Fue un gusto para nosotras compartir esta media hora de domingo. Se despide Katherine Estrada. Y Cristabel Alvarado, recordándoles siempre su cita el próximo fin de semana a las 11:30 de la mañana, siempre aquí por Canal 10.